primera tarea que debemos realizar es la tabla de fases o la tabla de estados. Esta tabla de fases o estados está formado por filas y columnas. En las columnas anotamos las excitaciones externas, en las filas se anotan los estados internos. En la intersección de filas y columnas anotamos los estados internos actualizados y los estados y la salida correspondiente a las combinaciones que se nos van a presentar en cada enunciado. Ahora, este es ese paso que nosotros mencionábamos, que no te lo va a hacer cuando utilizamos los sistemas asistidos por computador, porque para realizar esta tabla de fases, la memoria tiene que ser dinámica. Y los únicos que tenemos esa memoria dinámica somos nosotros. Por eso un ordenador no te lo va a poder realizar este paso. Pero introduces vos tu tabla de fases o tu tabla de estados, ya sea como tabla o como gráfico, el sistema secuencial asistido por ordenador te lo va a diseñar. Te va a arrojar el circuito que necesitas para implementar esa tarea lógica. Son dos pasos que tienes que hacer manualmente. En cambio, en los sistemas combinacionales es un solo paso, ¿no ve? ¿Cuál es el paso que dábamos en el combinacional? La tarea lógica, que debemos introducir al ordenador a través de un lenguaje o una captura gráfica. Aquí tienes tu enunciado, pero todavía debes realizar tu tabla de fases o tu tabla de estados. Y recién utilizas un ordenador para, con auxilio de él, realizar la síntesis correspondiente. Ah, qué bien. Pero no te vayas a preocupar, no vayas a pensar, esto es imposible. No, esto es posible. Solo hay que cumplir con determinadas definiciones que han sido ya establecidas. Ok. Supuestamente hemos dado nuestro primer paso, ¿no ve? En este primer paso que damos en realizar la tabla de fases o la tabla de estados, en las filas y columnas, en las intersecciones, podemos encontrar tres casos. Que esa intersección corresponda a un estado inestable. Ajá. Que esa intersección corresponda a un estado estable. Y ya. Entonces, es lo primero que nosotros vamos a determinar. Claro que alguien está diciendo, solo ha mencionado dos, ha dicho tres, enseguida te digo el tercero. Entonces, que en la intersección de la fila y la columna tengo estado estable o estado inestable. ¿No ve? Y nosotros ya sabemos las definiciones cuando un estado va a ser estable y cuando un estado va a ser inestable. Nuestra definición es sencilla, porque precisamente en la intersección que hemos dicho, es la intersección de filas y columnas. ¿No ve? En esa intersección que anotábamos, el estado interno actualizado. Entonces, ¿cuándo un estado interno, cuándo un estado es estable? Cuando el estado interno actual coincide con el estado interno anterior para una excitación externa. Está exactamente de la forma como hemos definido. ¿No ve? Ok. ¿Y cuándo es inestable? Cuando el estado interno actual para una excitación externa determinada no coincide con el estado interno anterior. Entonces ya tengo mis estados estables y mis estados inestables en una tabla de fases. Ahora, el tercer caso que se nos va a presentar, que lo vamos a ver, en la que va a haber algunos de esos estados que no van a estar definidos. ¿No ve? O sea, que nosotros en los sistemas combinacionales que hemos llamado fibooleanos, estados que no están definidos y que nosotros podríamos ir definiendo. ¿No ve? Entonces aquí le vamos a poner un nombrecito al estado phi
disponibles por la tabla de fases o por el código que utilizamos, o estado imposible. Así los vamos a ir llamando. ¿Cómo lo voy a anotar? Como phi booleano, como una X. Esto último nosotros vamos a usar poniéndole una X. Ese es el tercer estado. Y ya vamos a ver cuándo vamos a anotar una X. Cuándo voy a anotar un estado estable, cuándo voy a anotar un estado inestable. Eso ya lo hemos definido. Solo me está faltando el estado X o el estado phi booleano que llamamos. ¿Está bien? Ok. Entonces, está mencionado ya aquello. ¿No ven? En la forma como vamos a establecer nuestra tabla de fases. Por lo tanto, ahora nos vamos a hacer en las filas y las columnas, ¿no ve? Están anotadas nuestro estado inicial y nuestro estado siguiente. Puede haber estables o inestables. Entonces, ahora me voy a referir a toda la fila. No a toda la columna. La columna son excitaciones externas. La fila son estados internos. En la fila se van a presentar también los siguientes casos. Puede existir un estado inestable, puede existir un estado estable, puede existir más de un estado estable. Esas posibilidades vamos a tener en cada fila. O sea, no tener ni un estado estable, tener un estado estable o tener más de un estado estable. Ajá. Y aquí lo vamos a aclarar. Dice, a cada fila de la tabla de fases se asigna un estado interno inicial y a partir de este, con la secuencia de los estados externos de excitación, se generan tantas columnas como secuencias sin repetición tienen las variables de entrada. Es obvio. Lo único que cambia son las entradas. Entonces, de esa manera se puede tener un estado estable en una fila. Toda la fila está hablando. No solo de una intersección. Más de un estado estable en una fila. Ni un estado estable en una fila. Estos tres casos. Y aquí vamos a ponerle una pequeña notita. ¿No ve? En realidad no es una nota, sino es una parte importante que me dice que la complejidad del sistema secuencial que estamos diseñando está determinada o está relacionada directamente con el número de estados internos o filas de la tabla de fase. Cuanto más filas, o sea, cuanto más estados internos tenga en una tabla de fases, el sistema secuencial es cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque primero voy a requerir tantas o tantos sistemas de reacción directa que me permitan determinar los estados internos. O también puedes decir, voy a utilizar tantas memorias elementales, es decir, que son elementos que almacenan información, tantos elementos secuenciales para recordar un estado interno. Tanto en el primer caso de reacción directa o en el segundo caso a través de memorias finitas, tengo que requerir tantos elementos combinacionales que me permitan controlar el sistema secuencial para establecer ese estado interno. Entonces, a mayor cantidad de filas de la tabla de fases, mayor la complejidad, porque para cada intersección voy a requerir tantos elementos secuenciales como elementos combinacionales que controlen al secuencial. Por eso uno dice, ay no, entonces es imaginativo, yo me voy a imaginar todos los, lo voy a anotar 100.000 estados internos. Vas a tener un sistema secuencial imposible, obviamente, ¿no ve? Con toda seguridad.
Entonces cada enunciado tiene su cantidad necesaria de estados internos y en busca de esos estados. Entonces al principio tú vas a establecer seguramente todos los posibles. Entonces una vez que has establecido todos los posibles, tu siguiente paso de la tabla de fases o tabla de estados es la reducción. Ojo, y esto tienes que atender bien. Es la reducción de los estados internos. La mayoría entiende que es la reducción de las excitaciones externas. No, señor. Las excitaciones externas no se reducen. Solo se pueden reducir los estados internos. Y uno empieza a añorar, diciendo, pensar que en los combinacionales nos reducíamos los estados de excitación externa. Así era, ¿no ve? Claro. Entonces, se supone que ya tengo eso. Entonces, ahora yo estoy en los sistemas secuenciales. Y en el sistema secuencial el mayor problema son los estados internos. ¿Por qué? A cada estado interno tiene que haber un elemento secuencial y una cantidad de elementos combinacionales que me controlen ese estado. Entonces, ¿qué tengo que reducir? Tengo que reducir los estados internos. Es lógica la conclusión esa. ¿No ve? Ok. Y eso te está diciendo. Paso C. Reducir el número de estados internos. Ahora, ¿cómo vamos a reducir los estados internos? Va a haber unas reglas. Y esas reglas de estados internos van a cumplir en función de las excitaciones externas. Pero eso no quiere decir que voy a reducir los estados externos. Entonces voy a tener que controlar dos estados internos que tengan la misma excitación externa. A ver si hacen lo mismo, la misma tarea lógica. Si hacen la misma tarea lógica, los voy a reducir. Esa es mi primera condición que estamos imponiendo. Si encuentro dos estados internos para la misma excitación externa que hacen exactamente lo mismo, los voy a reducir. ¿Y qué es hacer exactamente lo mismo? Que el estado interno 1 y el estado interno 2, vamos a ponerle números para definir que son dos estados internos diferentes, ¿no ve? Lo primero que tienen que cumplir es que para la misma excitación tengan la misma salida. 1. 2. Sus estados internos tengan la misma denominación. Además, a partir de ese estado interno, para la secuencia de excitación externa, debe tener las mismas secuencias. Y ahí vamos a poner otro limitante. No lo ponemos nosotros, lo ponen los sistemas secuenciales. Y después nosotros le vamos a mostrar una analogía. ¿No ven cuál? Porque ya cuando dice la conmutación es cuando cambias tu excitación externa, debe ir a un otro estado interno, pero ese estado interno a su vez tiene que tener la misma salida y la misma denominación. Si es así, esos son estados equivalentes. O fusionables. Entonces estamos hablando de dos filas. Cuando cambio la excitación externa, se pueden fusionar en una sola. Cuando cambia la excitación externa, hemos dicho, ¿no ve? Ok. Pero también pueden haber estados pseudoequivalentes. ¿Cuándo un estado es pseudoequivalente? Cuando para la misma excitación externa tengo un estado interno definido y un estado interno
no definido. Fiboliano hemos dicho, ¿no ve? Sí. En ese caso se llama pseudoequivalente. Y al estado indefinido lo puedo llamar lo mismo que al estado definido. Por lo tanto, lo puedo fusionar. Eso vamos a ver con calmita. En sí ya tengo dos maneras de fusionar. Y hay una tercera. ¿Cuál? Cuando cambio su excitación externa y los estados internos no tienen la misma denominación. Por ejemplo, uno se va a llamar E1 y el otro E2. Estado interno 1, estado interno 2. ¿No ven? Estos no son iguales. Cuando no son iguales, es posible que cumplan la propiedad transitiva, una regla que hemos aprendido en las matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que esos dos estados internos diferentes, a su vez, en otra secuencia, van a ser equivalentes. Entonces, en ese momento de la reducción, ¿qué voy a notar? Condicionante. Ya lo vamos a mirar. Claro, esto es bastante complicadito entender esta parte. Pero una vez que lo entendamos, no vamos a tener problemas. Yo te lo voy a ir mostrando con pequeños ejemplos. ¿De acuerdo? Por ahora, tómalo como definición. Es como decir un teorema, ¿no ve la definición? Es demostrable. Sí. Cuando ya lo demuestras como en base a una hipótesis. Pruebas la hipótesis y el teorema es verídico. Si es verídico, es como la ley. Cumplimos todos o nadie la cumple. Así nomás. ¿Estamos de acuerdo? Está clarito. No podemos no estar claros en esa figura. Ok, entonces puede haber estados transitivos. ¿Y cuándo me dice que hay estados transitivos? Cuando son fusionables más de dos estados internos. Se pueden ser fusionables 3 estados internos en uno solo, 4 estados internos en uno solo. Claro. La fusión se va haciendo cada vez más complicada. Pero cuando ya mostremos vía un ejemplo, te va a ser sencillo. Entonces, es de esa manera que nosotros vamos a reducir el número de estados internos. Por lo tanto, vas a representar una tabla reducida. Y para la reducción vamos a utilizar otra tabla o diagrama de reducción. Ese diagrama de reducción que vamos a utilizar es para que no nos olvidemos de comparar ningún estado interno para una determinada excitación externa. Ese diagrama de reducción tiene una forma aparente de un graderío, de una escalera, de unas gradas. Por eso que nosotros hemos venido a denominar a eso diagrama en escalera. Entonces, para utilizar ese diagrama en escalera, nosotros vamos a ir buscando estados equivalentes o estados pseudoequivalentes. Cuando se cumplan uno o las dos condiciones, van a ser posibles de ser fusionados en uno solo. Cuando tenga la tercera alternativa, los estados de transición, ¿no ve? Es posible que 3 estados internos se fusionen en una sola, pero a su vez, esos 3 estados internos tomados de a 2 tienen que ser equivalentes o tienen que ser pseudoequivalentes. Ajá. Entonces ahora ya lo hemos dicho, cuándo es un estado equivalente y cuándo es un estado pseudoequivalente. Es importante que tomemos esto también como definición. Ahora ya lo hemos dicho en forma oral, ahora lo estamos presentando en forma escrita.
dos estados internos de una tabla de fases son equivalentes. Lo primero que se presenta, son equivalentes. Siempre para la misma excitación externa. O sea, no vamos a repetir tantas veces la excitación externa que tiene que quedarte pegado en la mente. No es posible que analicemos estados internos de un sistema secuencial olvidándonos el estado de excitación externa. Porque vamos a cometer el error de estar analizando dos estados internos diferentes para diferentes excitaciones externas, porque no lo vamos a mencionar. Y ahí vas a hacer cualquier reducción. Es lo que hace la mayoría de los muchachos. Dicen, no, eso se hace como sea. Le voy a engañar al docente, el viejito no sabe. Eso es lo que se opina. Pero el viejito no se cansa. Analiza nomás a rajatabla cumpliendo las reglitas, así nomás es. Y tarde o temprano te tiene que pegar a ti. No pegar en el sentido de agredir. Se tiene que pegar el concepto, la manera como se lo hace, para hacerlo adecuadamente. Porque de esto vas a vivir. Claro, de esto y muchas otras cosas que vas a aprender más después. No te olvides que estamos en las materias básicas. Medio mundo dice, uy, qué complicado es la básica. No, lo complicado viene allá arriba. Después viene. Esto es lo fácil. Dime, ¿quién no ha aprobado el kinder? Todos, ¿no? Igualito es esto. Ok. Entonces, dos estados internos de una tabla de fases son equivalentes para la misma excitación externa cuando les corresponde. Lo primero, la misma salida. Es lo primero que tienes que analizar. Tengo mi excitación externa, tengo dos estados internos, tienen que tener la misma salida. Primero. Segundo, y todas las posibles secuencias de estados externos de entrada a partir de ambos conducen a la misma secuencia de estados internos. Es decir, si yo estoy analizando para esta excitación, aquí tengo dos estados internos, tienen que tener la misma salida. ¿Sabe? Y para que sean equivalentes, los estados internos tienen que ser igualitos. Y todas las secuencias, o sea, cuando cambia la excitación externa, en el sentido creciente o en el sentido decreciente, tienen que evolucionar a los mismos estados internos. Eso te está diciendo. A partir de ambos conducen a la misma secuencia de estados internos. Si se cumple esto que acabamos de decir, entonces son equivalentes, o sea, reductibles. Dos estados internos se pueden reducir en una sola. Ya sabemos cuándo son equivalentes. En este otro, ¿no ve? Cuando todavía está ratificando la anterior, lo mismo, sí. Te dice, dos estados internos de la tabla de fases son equivalentes si en cada una de las restantes columnas coinciden dos estados inestables de la misma designación o bien dos estados imposibles. Cuando decimos dos estados inestables yo el primero que estoy analizando son los dos estados que pueden ser estables. O que uno puede ser estable, el otro inestable, pero tiene la misma denominación. Y la secuencia que va a ir va a coincidir con dos estados inestables o con dos estados estables. Y para que sean equivalentes tienen que tener la misma designación. Eso es lo que te está diciendo. Y además de tener la misma designación en lo posible, ¿no? Y siempre tienen que tener la misma salida. Entonces es lo que vamos a buscar para los estados equivalentes, ya sea cuando transiciones a partir de estos estados hacia izquierda o hacia derecha. Todavía no lo hemos impuesto al cambio de la excitación externa, pero está acá. Ya hemos dicho que tiene que cambiar. Ahora, ¿cuánto? Ya veremos enseguida. En caso de que en alguna columna los estados siguientes sean diferentes, es necesario que estos a su vez sean equivalentes. Entonces, a eso se llama propiedad transitiva.
Entonces, cuando encuentres esa condición, es que es más de 2 estados van a ser fusionables en una sola. O sea, ¿qué te dice? 3 estados o 4 estados en una sola. Y hay una propiedad matemática para la proposición, para la propiedad transitiva, que lo vamos a ir explicando en su momento. Por ahora, definición, pura definición. Pues partido de esta y están corroborando lo que hemos dicho. ¿No ve? Ok. Ahora, perdón, antes de pasar. Esto era para equivalentes. Se pueden presentar estos 2 casos para equivalentes. Esto es pseudoequivalentes. Me dice, 2 estados internos de la tabla de fases son pseudoequivalentes, sí, para una misma entrada externa, otra vez, ¿no? Coincide un estado inestable y un estado imposible. Entonces, de repente este estado inestable, debajo de él hay una X, un fibo booleano, eso te está diciendo. Entonces, para la misma excitación, tengo un estado inestable y un estado imposible. Ese va a ser fusionable. Y al estado imposible le voy a llamar lo que tiene el estado inestable. Entonces, estas diciendo son fusionables. ¿No ve? Ahora, aquí va a haber una variante, pero la variante es fácil de concluir. ¿Cuál? ¿Qué tal este estado inestable? Que no tenga la denominación, que sea un estado imposible y coincide con un otro que es también un estado imposible para la misma excitación externa. ¿Qué es para ti eso? ¿Pseudoequivalente? No, ese es equivalente. Tiene la misma denominación, phi y phi. Fusionables. ¿Cómo lo vas a llamar? Continúo llamándolo phi. ¿No ve? Ahora lo vamos a leer. Ok, dice, 2 estados internos de una tabla de fases son pseudoequivalentes si para una misma entrada externa coincide un estado inestable y un estado imposible. Al estado imposible, al estado, dice, el estado, dice, se reemplaza al estado imposible por el estado inestable, o sea, al X por el estado inestable, o por el estado estable, dependiendo si el X ha coincidido con un estado estable o con un estado inestable o con un estado estable. Y en este caso, a la salida del autómata se puede asignar la salida del estado inestable o del estado estable. Y si fueran diferentes las salidas, se puede anotar un phi booleano a la salida. Y lo mismo va a suceder si coinciden 2x o 2 phi booleanos, entonces la salida va a continuar siendo phi booleano, porque eso cumple con el estado de equivalencia. Este está estableciéndome la pseudoequivalencia. Entonces, no nos tenemos que olvidar de ese hecho. Entonces me dice, para una reducción sistemática se utiliza ese diagrama en escalera que te hemos dicho. Para ese diagrama en escalera vas a anotar en filas a partir del segundo estado hasta el último. En columna a partir del segundo estado hasta el último, y en filas vas a anotar a partir del primer estado hasta el penúltimo. Y cuando sean equivalentes voy a poner un guión, y cuando no sean equivalentes voy a poner una X. Y cuando cumplan un condicionante voy a anotar el condicionante que deben cumplir. Al finalizar esa tabla, o todos deben tener guiones o X o una combinación de ambos. Nunca pueden quedar con estados transitivos sin verificar. Ok. No quiero mostrar todavía la tablita,